En este video aprenderemos a trasladar, rotar y escalar los objetos. Yo ya tengo abierta la lección número 7 aquí. Posteriormente abierta la escena, vamos a ir a nuestra herramienta de mover. Esta se encuentra por debajo de la barra de menú. Voy a dar un clic y de esta manera podremos seleccionar cualquiera de los objetos que se encuentran en nuestra área de trabajo. Yo en mi caso voy a seleccionar el tubo que se encuentra en esta esquina. Dando un clic, vemos que ahora podemos visualizar los tres ejes con los que hemos estado trabajando anteriormente. Estos se encuentran en la parte inferior izquierda. A los tres ejes que ahora visualizamos, seleccionando el objeto, se le llama gizmo. Si yo paso el cursor por encima de cualquiera de los ejes, vemos que ahora la pequeña raya cambia a un color amarillo. Esto significa que estamos a punto de seleccionar el eje de Y, aquí el eje de Z y aquí el eje de X. Vamos a dar un clic sobre este eje, manteniendo presionado el clic izquierdo y desplazando el mouse. Nosotros podremos sacar del área de nuestro grid al tubo o podremos acercarlo hacia la caja que se encuentra en la parte izquierda. Voy a dar un clic sobre el eje de Y aquí podré acercarlo más hacia la cámara. O podremos mandarlo hasta la parte de atrás. Vamos a dejarlo nuevamente en una posición más céntrica. Vamos a dejarlo más o menos ahí. Y vamos a dar un clic sobre el eje de Z. Aquí podremos subir o bajar. Vamos a dejarlo por encima del grid. Y digamos que yo he dejado en esa posición a mi objeto. Voy a dar un clic afuera. Y aquí podemos observar que parte de la cuadrícula de nuestro grid está atravesando la geometría del tubo. Esto quiere decir que lo hemos dejado por debajo y que le falta todavía un poco por dejarlo por encima del grid. Vamos a decir que esa es su posición. Yo puedo utilizar la herramienta de mover con cualquier objeto. De esta manera podremos desplazar sobre cualquier eje. La herramienta de mover dependerá de dónde se encuentre nuestro gizmo. Por ejemplo, si yo selecciono el cilindro que se encuentra aquí, vemos que el gizmo se encuentra en la parte lateral izquierda. Esto se debe a que yo anteriormente he rotado este cilindro. Por lo tanto, originalmente el gizmo se encontraba en la base de este mismo. Pero no importará para hacer los movimientos, simplemente estaremos trabajando con el gizmo en la parte lateral de esta geometría. Bien, otra manera de mover nuestros objetos es mediante el pequeño cuadro que se encuentra al centro de los tres ejes. Si yo doy un clic y desplazo nuestro mouse en cualquier dirección, estaremos moviendo nuestro objeto simultáneamente sobre los tres ejes. Pero esta no es una manera factible de mover nuestros objetos, ya que nosotros estamos trabajando en un espacio 3D. Por lo tanto, estaremos viendo una perspectiva. Vamos a dar un ejemplo en la que si yo quisiera posicionar este cubo por encima de nuestro tubo color morado y yo lo desplazara con el pequeño cuadro que se encuentra al centro y dijera, ok, lo he dejado por encima del tubo color morado. Pero ¿qué pasa si yo orbito nuestra cámara en nuestra área de trabajo? Pues vemos que nuestra perspectiva es ahora diferente. Y aquí podemos ver que la posición del cubo no es la correcta. Por lo tanto, será mejor siempre manipular los ejes correspondientes para llegar a la posición deseada. Aquí moveré un poco el eje de Y, bajaré con el eje de Z, voy a orbitar un poco la cámara y moveré sobre el eje de X. Bien, ahí se encuentra posicionada encima de nuestro tubo.
La tercera manera de mover nuestros objetos es mediante los ejes que se encuentran en la parte inferior. Aquí tenemos X, tenemos Y y tenemos Z. Si yo selecciono nuestro cilindro color verde, vemos que la posición de este es X menos 7, Y menos 15 y Z 5. Esta manera de mover los objetos es para hacer movimientos más cortos o más exactos. Podemos moverlo mediante darle clics pequeños a las flechas que se encuentran en la parte derecha, ya sea arriba o hacia abajo, o dando un clic, manteniendo presionado y arrastrando hacia arriba o hacia abajo. Podemos utilizarlo en cualquiera de los ejes. O podremos dejarlo en coordenadas más exactas. Por ejemplo, aquí tenemos X menos 56. Podemos decir que lo queremos dejar en X menos 60. Menos 60. Doy Enter. Perdón, di metros. Y son centímetros. Menos 60.0. Y aquí tenemos menos 46. Podré decir que lo voy a dejar en menos 50.0. Doy Enter. A ver. Menos 50.0. Enter. Y aquí donde tenemos 6, podré decir que lo dejaré en 7. No han sido muchos los cambios, pero hemos redondeado los parámetros para que sean unas posiciones más exactas. Vamos a ir ahora a nuestra herramienta de rotar. Esta se encuentra a la derecha de nuestra herramienta de mover. Voy a dar un clic y voy a seleccionar cualquiera de nuestros objetos. Aquí podemos ver que ahora nuestro gizmo ha cambiado a unas líneas circulares con los colores correspondientes a los ejes. Por ejemplo, aquí tenemos el rojo que le corresponde al X, el verde que le corresponde al y el azul que le corresponde al Z. Si yo doy un clic, por ejemplo, en el eje de Z, que es el color azul, mantengo sostenido y muevo de derecha a izquierda, estaremos rotando nuestro objeto sobre el eje de Z. Aquí en el eje de X podremos rotar y de igual forma con el eje de Y. De igual forma podemos utilizar esta herramienta con cualquiera de nuestros objetos. Y otra manera de rotar los objetos es mediante el espacio que se encuentra entre eje y eje. Por ejemplo, aquí tenemos este espacio que se encuentra entre el eje de Y y el eje de X. Voy a dar un clic y vemos que ahora nuestro gizmo es seleccionado de un color gris. Aquí podremos utilizar la rotación de nuestro objeto mediante una forma más libre, o estaremos moviendo sobre los 3 ejes simultáneamente. Al igual que con nuestra herramienta de mover, en los parámetros de abajo podremos utilizar las flechas para hacer rotaciones un poco más exactas. Aquí, si lo quisiéramos dejar en la posición original, lo dejaríamos en 0, en Y 0 y Z 0. O podemos darle un clic derecho sobre cualquiera de las flechas de nuestros ejes. Por ejemplo, voy a dar un clic derecho sobre el eje de Y este me lo cambia automáticamente a la posición de 0. Bien, vamos a ir ahora a nuestra herramienta de escalar. Este se encuentra en la parte derecha de nuestra herramienta de mover. Voy a dar un clic y vamos a seleccionar cualquiera de los objetos. Voy a dar un clic y
podemos visualizar que ahora nuestro gizmo es de forma triangular. De esta manera podemos seleccionar cualquiera de los ejes. En este caso podemos seleccionar Z, dar un clic y arrastrar el mouse para escalar sobre el eje de Z. Aquí podremos escalar sobre el eje de Y y aquí podremos escalar sobre el eje de X. Ahora, si buscamos dentro del gizmo esta selección que se encuentra en diagonal color amarillo, estaremos diciendo que vamos a escalar dentro del eje de X y Z simultáneamente. Voy a dar un clic y voy a desplazar el mouse para poder escalar hacia arriba o hacia abajo nuestra pirámide. Aquí trabajaremos sobre Z y en la selección de abajo escalaremos sobre X y Y. Ahora, si quisiera escalar simultáneamente o de forma uniforme en los tres ejes, voy a seleccionar el triángulo que se encuentra en la parte central. Así yo podré hacer más chico nuestra pirámide o la podremos hacer más grande. Bien, para regresarlo nuevamente a la posición originalmente de la escala de nuestra pirámide, vamos a ponerle aquí en X el número de 100. Y ese es el parámetro original de la escala de nuestra pirámide. Si nosotros damos 0, este lo va a minimizar y va a desaparecer. Por lo tanto, no le vamos a dar clic derecho, sino que vamos a dejarlo con el parámetro de 100. Todas nuestras herramientas de mover, escalar y rotar tienen una tecla rápida para no estar yendo a la barra de herramientas. Por ejemplo, la herramienta de mover, si seleccionamos, podemos presionar la tecla W. Para rotar será la tecla E y la de escalar será la tecla R. Vamos a tratar de dejar posicionadas todas nuestras figuras en manera de que esté pisando sobre encima del grid de una manera recta. Aquí, por ejemplo, voy a presionar W, voy a bajar sobre Z, voy a presionar la E, voy a decir que me lo regrese a las posiciones originales y voy a dejarla en esa posición. Ahora el cilindro, voy a presionar nuevamente la tecla de E, voy a dejarla en la rotación original. Voy a rotar un poco la cámara, vamos a dejarlo en 0 en el eje de Z y vamos a bajarlo sobre el eje de Z con la herramienta de mover, presionando W y voy a dejarlo ahí. Ahora la pirámide voy a dejarla un poco más hacia abajo, voy a mover sobre el eje de Y voy a darle una ligera rotación. Vamos a dejarlo en Y-45. Y por último vamos a presionar W para subirlo un poquito. Y nuestro tubo vamos a dejarlo en una posición en la que se encuentre más esquinada. ¿Por qué hemos dejado en esta posición nuestros objetos y por qué le hemos dado esta ligera rotación a la pirámide? Vamos a explicar lo que es el sistema de coordenadas de referencia. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos desplazar a la pirámide que se encuentra aquí de manera en el que se vaya de la base a la punta en forma diagonal sobre el eje de Z, nosotros no podremos utilizar nuestro sistema normal, ya que si lo subo en el eje de Z, este se va a ir de manera lineal o recta. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos dejarlo en la posición que se encuentra aquí, tendríamos que mover el eje de X y el eje de Z. Voy a dar control Z y la manera de hacer eso es modificando el gizmo. Para esto vamos a ir a la opción que se encuentra arriba en la parte derecha de nuestras herramientas y voy a dar un clic sobre la flecha.
De esta manera nos va a desplegar una serie de opciones donde nos va a permitir especificar de qué modo se quiere trabajar el gizmo. Vamos a ver las tres primeras esenciales, que la primera viene siendo la opción de View. Esta es la opción por defecto en la que se desplaza en relación a las coordenadas del espacio de la ventana gráfica, que es lo que hemos visto anteriormente. Nuestro gizmo se mantiene en la posición de nuestras coordenadas del lado inferior izquierdo. Ahora vamos a escoger la opción de local y vemos que ahora el gizmo ha tomado la posición de nuestro objeto. De esta manera será más fácil manipular el eje de Z de manera que se vaya en diagonal o el eje de X. Nosotros podemos utilizar cualquiera de los objetos para desplazarnos de manera en el que el gizmo se encuentre sobre la posición de los objetos. Vamos a rotar un poco y vamos a decir que ahora este cilindro lo vamos a bajar. La otra opción que tenemos es la que se llama Pick. De esta manera utilizamos el sistema de coordenadas de otro objeto. Por ejemplo, nosotros podemos seleccionar que el cilindro tenga el gizmo del cilindro morado que tenemos aquí. Vemos que ahora el gizmo ha adoptado la posición de nuestro tubo color morado. Esto es en caso de que nos vaya a servir para hacer movimientos en las que requiera tener la posición de alguno de los objetos que se encuentran en nuestra área de trabajo. Nosotros podemos elegir cualquiera de las opciones de nuestro gizmo con nuestras herramientas, o más bien nuestras herramientas de mover, escalar y rotar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos rotar sobre la posición de la pirámide, voy a escoger mi herramienta de mover, rotar, perdón, y me voy a ir a la opción de local. Entonces ahí estaré rotando sobre la posición del objeto. Y de igual forma, para los demás objetos, no se va a notar mucho en el cilindro, ya que pues sus lados son redondos. Bien, lo que queda es seguir practicando, y lo que pudieran hacer es alinear los objetos y poner uno encima del otro de manera de que quede en forma de una torre. Esto es todo por el momento, nos vemos en el siguiente video.